Ahora sí, estamos grabando. Excelente. Bueno, nos faltan algunas diapositivas de la clase anterior, así que quiero comentarles qué era lo que quedó pendiente ahí de la clase, así lo vemos. Excelente. Recuerden que todo el tiempo yo los tengo en otra máquina, cosa que si tienen alguna duda o demás, lo pueden hacer sin ningún problema. Bien, la clase pasada habíamos hablado de ergometría y nos habíamos quedado con Holter. Habíamos visto lo principal de un Holter y nos quedamos charlando de cómo se conformaba un canal de este estudio. Recuerden algo, es importante que cuando estén viendo un Holter, cuando vayan a colocarlo y demás, que piensen más bien en cuál va a ser el motivo de el pedido, la solicitud, ¿por qué estamos mandándole hacer esto al paciente? Nunca va a ser la misma conexión si es que quiero evaluar isquemia versus arritmias. También va a tener en cuenta la cantidad de canales, como dijimos la clase pasada, que querramos trabajar nosotros. Hay para algunos tipos de estudios que con 3 canales vamos a andar perfectos, como por ejemplo cuando queremos evaluar arritmias, ¿sí? Con un bipolar de 2 y 2 unipolares que sean por lo menos B1 y B5, estaríamos bastante completos, estaríamos viendo lo que realmente nos terminaría interesando. Ya, si queremos evaluar isquemia, no. Necesitaríamos algunas derivaciones más como para cubrir mejor el rango de cara. Bien. Hay que explicarle al paciente que lo ideal es que cuando le hacemos un holter que intente seguir al máximo su vida normal, pero hay ciertas actividades físicas que no va a lograr realizar. Como, a ver, si tengo un paciente que hace MMA, obviamente no le voy a pedir que haga un deporte de tanto impacto con el equipo. Tenemos medios complicados. Algo que quizá no se tiene tanto en cuenta, pero se le tiene que aclarar al paciente, son los campos electromagnéticos. Hay que evitarlos. Las mantas que dan calor, algunos parlantes grandes, todo lo que pueda llegar a crear alguna onda eléctrica, lo tienen que evitar. Ojo, no entra en este grupo los microondas, las radios que estén lejos, no entran en este grupo. Los microondas no deberían funcionar con la puerta abierta, por ejemplo, cosa que no debería pasar a menos que se lo haya arreglado a algún conocido y cuando se rompe la traba se la haya solucionado de esa manera. Nunca, aunque no tengamos marcapaso más, se debería utilizar un microondas con la puerta abierta. Atención a eso, ¿sí? No solamente para el de Holter, sino también para los pacientes con marcapaso. Se recomienda que no se debería, por ejemplo, hacer cosas como soldar con soldadura de arco. O si el paciente trabaja de mecánico, que no haga trabajos con, por ejemplo, arranques de automóviles. Son cosas realmente que parecerían pavas, pero pueden no solamente no mostrar mi imagen en ese momento, sino que desconfigurar el holter. Ni hablar si el paciente tiene un marcapasos, ¿no? Eso está totalmente prohibido. Por una parte es que el estudio salga bien y por otra parte lo que estamos buscando es que no terminemos rompiendo el equipo. ¿Sí? Estamos hablando de equipos de por lo menos 1.200, 1.400 dólares. Intentamos no destruir un equipo. Hay algo que tiene que entender muy bien el paciente, es que la idea de este holder está más bien apuntada a poder ver qué hace en su vida normal, sin exageraciones, pero dónde tiene el síntoma en su vida normal. Por esto, el diario de confección de actividades, en donde el paciente va a notar qué es lo que estaba haciendo en el día, tiene que estar muy bien aclarado. Y haciendo un gran énfasis a las horas de sueño, ¿sí? A qué hora se va a levantar, qué hizo, y a qué hora o qué estaba haciendo cuando tuvo algún síntoma. Así que lo tiene, ¿no? ¿Qué va? Vamos atrás de ese síntoma diario que quizás no lo encontramos, ni en una ergometría, ni en el consultorio. Vamos atrás de ese síntoma que el paciente tiene. Ese mareo que le sucede cada tanto, vamos atrás de ese síntoma. Es un juego de probabilidad, por eso el holter les va a pasar que la sensibilidad que tiene el holter es baja.
¿sí? Vamos a encontrar con sensibilidades 70-60% dependiendo cada una de las patologías que vayan. Obvio que para bloqueos AB de segundo grado para arriba, el Holter tiene sensibilidades de 85, 90, 95%. Pero para estudios habituales, para consulta, a ver si encontramos una enfermedad del nódulo sinusal, si encontramos algo similar a esto, que realmente no es una patología que está tan presente todavía en el paciente, no es tan sensible. Por ese motivo, el diario de confección de actividad tiene que estar muy bien redactado. Es el principal error que arrastramos al momento de evaluar un Holter, de evaluar un paciente y pedirle un Holter. No nos sirve de nada, realmente, no nos da tanto indicio si no podemos correlacionar el síntoma con algo. Importante, horario de lo que está haciendo, qué tipo de actividad. Está bueno que se le aclare al paciente si esta actividad a él le requiere un desgaste físico o no, ¿sí? Y el síntoma, y no solo el síntoma, que aclare si tiene algún síntoma como el habitual que solía tener, sino que le tenemos que explicar al paciente que nos diga hasta el síntoma leve, ese me agité, listo, que ponga que se agitó, que tuvo una falta de aire, que lo refiera donde a él le parezca, no importa cómo, pero sabemos que frente a un tipo de horario de actividad, el paciente sintió algo. Luego, cuando nosotros leamos este Holter o nos manden el informe del Holter, nos vamos a encontrar si están correlacionados los síntomas o no. Y es importante. Y si el paciente tuvo el síntoma que suele tener, listo, a nosotros nos ayuda un montón porque sabemos si está relacionado a algo cardiológico o no. Obviamente que no descartamos y decimos que no es nada el síntoma, pero bueno. Vemos en este paciente, ¿sí? En un horario de las 5:50 de la mañana, hace este evento. ¿Sí? Evento raro, por ejemplo, en un Holter. Lo vemos totalmente desorganizada la línea base, ¿sí? Primero habría que buscar con qué está, con qué se desató este tipo de evento. Tenemos los primeros latidos que, vamos, espera que busco el video, acá está. Tenemos estos primeros latidos, ¿sí? Los cuales están presentes. Y miren algo, acá ya hay algunos problemas en el momento de colocar este Holter. Tenemos tres derivaciones las cuales no sabemos cuáles son principalmente. Parecería esto un D2, me jugaría que es un D2. Esto no sabría, está muy disodifásico, me preguntaría qué es. ¿Se dan cuenta lo importante que es colocar correctamente unas derivaciones para saber qué es lo que estamos colocando? No es solamente la búsqueda de R, que ese es uno de los errores que suelen cometer al momento de instalarlo. No es solamente la búsqueda de R, acá estamos necesitando que pase algo más, ver algo más. A mí me hubiese estado excelente que esta sea una derivación de 2, que este esté conectado como un B1 y esto como un B5. Me hubiese sido muy excelente. Claramente igual veo que el paciente de base, acá hizo un episodio de fibrilación auricular, el cual tarda en recuperar y vuelve con un ritmo sinusal, ¿sí? Veo mucho ruido base, que este ruido se ve en las tres derivaciones. No hay cambios morfológicos en el QRS, ¿sí? No lo hay. Hay un pequeño corte en el cual hace una pausa chiquitita, la verdad que muy chiquitita, esto dentro de todo habla bien. Pero en estos lugares de acá, fíjense algo, frente a estos momentos de FA, el nódulo AB se apagó totalmente. ¿Lo ven? Como veníamos una frecuencia excelente y no pasó, no pasó, no pasó, no pasó, no pasó. Baja, me hace una pausa de 2100 milisegundos y recién vuelve a conducir. Extraño, ¿sí? Esta es una de las patologías que suelen ser compatibles con fibrilaciones auriculares que producen bloqueos AB. Acá el bloqueo AB está. Fíjense como todas estas ondas que están acá, ninguna logró atravesar el nódulo AB.
Por una parte, se podría sospechar de que si esto realmente es una FA o es un aleteo, por la forma en comenzar, parecería que está comenzando con una extrasístole auricular acá. El tema es el siguiente. La línea base tiene una similitud a cierta ordenanza, ¿no? Acá no, acá se empieza a desconfigurar. ¿Quién me hubiese dicho a mí, hey, mirá, esto es un D2 y tenemos ciertas dudas de, hey, es un aleteo que la conducción BA bajó mucho, la conducción del nódulo B, perdón, bajó mucho, o es una FA que también presenta algún parámetro de bloqueo AB? Yo en este caso, para poder hacer un versus interesante, para poder decir, mirá, para mí es en realidad un aleteo que entró y salió, hizo una extrasístole típico de una reentrada y salió luego en sinusal sin una pausa exagerada, que es a veces lo que esperamos de las FA paroxísticas, que hagan pausas grandes al momento de salir, y acá no está. El tema es que la pausa de la FA paroxística está relacionado al tiempo de recuperación del nódulo sinusal. Ya lo vamos a charlar un poco más en profundidad esto. Pero estoy en un punto en el que los trataría en un principio muy similares, pero yo obligadamente tengo que hacer un versus qué le pasó al paciente. Obligadamente lo necesito. Y acá es un problema, porque ese versus voy a tener que hacer otro Holter o un estudio electrofisiológico ya más completo. Obvio que se va a acompañar de varias cosas, ¿sí? De un eco para buscar si hay enfermedad estructural o no, y luego le haría otro electro, un Holter, estaría haciendo una comparativa. Pero si este Holter hubiese estado correctamente conectado de 2 acá arriba, B1 acá y B5 acá, en B1, que tendría que ver una R chiquita, rápida inscripción y S, con una onda P positiva o isodifásica, de las dos maneras las puedo ver. Hoy vamos a hablar un poquito de los crecimientos auriculares y cómo observarlos. Tendría que tener esa capacidad de decir, lo estaría haciendo la evidenciación en B1. Me tendría que dar esa manera de decir, hey, mirá, recuerden, B1 está arriba de la auricular. Me va a decir, ¿esto está aleteado o esto está fibrilado? Tiene más toda la pinta de una fibrilación, ¿no? Pero son cosas que tienen que estar presentes. Igual, si nos ponemos a ver abajo, tiene extrasistolia ventricular muy, muy patente. ¿Sí? Vemos episodios que hacen pausas, vemos extrasístoles, sospechamos ya de una arritmia de base. Pero bueno, es una lástima desperdiciar de esa manera tantos equipos. Miren este estudio que mandaron, no son míos. Nos va a informar primero, bueno, el nombre, el sexo, la edad. Femenino 74 años, pesa 65 kilos, ¿sí? No tiene marcapasos. Indicación del estudio, bloqueo AB de primero y segundo grado en electrobase. El paciente está tomando clopidogrel, atorvastatina y diosmina, o sea, ya rápidamente sospechamos de si tiene enfermedad coronaria, ¿sí? Ya está tomando un antiagregante y un antidislipémico. Y vamos a ver, frecuencia cardíaca media, 50 latidos por minuto, con una mínima de 33 en el horario que está, 5 de la mañana, máxima de 57 a las 2 de la tarde. Ok. Conclusión, así nos llegó a nosotros el estudio. El ritmo de estudio fue sinusal en forma permanente con una frecuencia cardíaca promedio baja. No se registran arritmias cardíacas, raro. Se observó alteraciones de conducción intraventricular en forma permanente con bloqueo AB segundo grado tipo MOVIT 2, que alterna con bloqueo AB de segundo grado tipo Wenckebach MOVIT 1. No se observan eventos de relevancia ni pausa significativa, no presenta alteración del segmento CT y el paciente no refirió síntomas. Esto nos informan a nosotros. ¿Sí? Rápidamente, hablarme de que hay un bloqueo AB de segundo grado, ¿sí? Tipo MOVIT 2. Hablarme de que hay una frecuencia mínima de 33 latidos por minuto y me dicen que no se registran arritmias cardíacas, es como que a mí ya me parece bastante extraño el informe. Bastante extraño el informe. Cuando vamos a ver el pedido, cuando vamos a ver qué nos muestra de cada uno,
nosotros obligadamente nos tienen que mandar la muestra de todo lo que se dice. Entonces, si nos dicen cuál es una frecuencia mínima, nos tienen que mandar el ejemplo de la frecuencia mínima. Miren algo acá. Nos ponen bloqueo AB tipo Wenckebach-Movitz 1. ¿Sí? Nos aclaran eso cuando nos mandan esto. Ya nos pareció rarísimo. Miren algo que es muy importante. El PR de base del paciente acá. ¿Sí? El paciente presenta un PR limítrofe. Está en 0,20. Presten atención a esto, recuerden. No se registraron arritmias y acá lo catalogaron como un bloqueo AB segundo grado tipo Movitz 1. Es decir, uno de los más benignos que nos encontraríamos. Miren este QRS de acá. Angosto, lindo. Una P que no conduce. Otra P, que esta P no conduce. Miren la morfología de este QRS. Evalúen el QRS que tengo acá con el QRS, con el primer QRS que tengo. Miren los cambios de morfología que sufrió. Miren cómo se ensanchó bruscamente el QRS. Miren cómo el QRS tiene su propia frecuencia cardíaca. El paciente acá se disoció. Esto es un bloqueo AB de alto grado. ¿Se dan cuenta los errores que se pueden arrastrar por los malos diagnósticos? Hay que estar muy atentos a esto. Todos ven que esto está disociado, que es compatible con un bloqueo AB de alto grado, ¿no? Llegan a darse cuenta cómo está el cambio del QRS angosto con un PR constante, y acá, esta P que cae acá es porque los PP están disociados, y ese es el motivo de que el PP parezca que caiga cerca del QRS, pero no es un PR compatible eso. ¿Llegan a observarlo? ¿Vieron? Y esto es un estudio que lo recibimos así al paciente. Nosotros no estábamos en la duda si se le ponía o no se le ponía un marcapasos a este paciente, y se le pidió el holter para eso. Cuando tengan en cuenta que los bloqueos bifasciculares y hasta los trifasciculares no son indicación clase 1 de marcapasos, son indicación clase 2B. Es como que sabemos que el bloqueo es grave, pero necesitamos reconfirmarlo con otro tipo de estudio. El holter nos ayuda a ver si el bloqueo empeora o si aparece un nivel grave de bloqueo que sea una indicación más probable de marcapaso. Por eso preferimos primero un holter, y luego de que si el holter sale negativo y el paciente está con síntomas, mandarlo a hacer un estudio electrofisiológico. Cuando nos llegó este holter con este informe, me acuerdo que en el consultorio se charlaba de que el informe estaba bien. O sea, si era por el informe, no le hacíamos nada. Y cuando fuimos a ver el muestreo del informe, le pedimos un marcapaso el otro día, lo internamos para ponerle marcapasos, ¿sí? Acá podemos charlarlo, acá hay un PR constante, estos PR son constantes. Yo comparo el PR acá con el PR acá, es el mismo PR, acá hay una P bloqueada. Acá estoy de acuerdo que esto es un bloqueo de segundo grado tipo Movitz 2, cosa que ya son indicación de marcapasos. Este sí es un Movitz 2, pero ven la diferencia entre este PR constante que nos encontramos acá, ¿sí? Con esta P bloqueada, pero todos los PRs tienen el mismo tamaño, con esto de acá que los PRs no tienen nada que ver, e incluso me cambió la morfología del QRS. ¿Se dan cuenta la diferencia en prestar atención al tipo de ritmo? Porque parecen... Recuerden, no sé si los conté a ustedes, perdón. Recuerden, les cuento algo importante. El bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach-Movitz 1, recuérdenlo, era ese PR que se iba alargando hasta que una P se bloqueaba y el próximo PR del circuito era el más corto, y estamos hablando de un nódulo AB que funciona bien, pero cada tanto
necesita un latido para recuperarse, no es nunca indicación de marcapasos, es un nódulo AB que no tiende al mal pronóstico, no tiene la tendencia al mal pronóstico. Nada que ver con un bloqueo AB completo o de alto grado, nada que ver, nada que ver. Ya desde un MOVIS 2 en adelante tenemos indicación de marcapasos, el MOVIS 1 no. Miren la importancia de realizar un diagnóstico como corresponde, es muy importante. Además, con tantos cambios en la conducción ventricular, ¿sí? Son muy patentes los cambios en la conducción ventricular. Y acá sí estamos en un MOVIS 2. PR constante, P que se bloquea. PR constante, P que se bloquea. También es indicación de marcapasos. Bien, sigamos. ¿Les llega a ustedes, están trabajando en consultorio, les llega un informe de Holter? Vean los trazados. No nos importa qué pusieron. Sí, quizás nos interesa la cantidad de transístole y demás, que le vamos a dedicar unos minutos, pero si algo dice, tuvo una extrasístole ventricular, me la tiene que mostrar esa extrasístole. Si no, no le puedo creer. O la frecuencia mínima o la máxima tiene que estar demostrado constantemente. ¿Sí? Bien. Miren lo que hicieron. Cuando ponen la frecuencia cardíaca mínima, miren como ni un PR tiene nada que ver entre uno y otro. Esto es porque está totalmente disociado. Nos pusieron la frecuencia cardíaca mínima como si estuviese sinusal. Grave, muy grave. Y acá está bien, un MOVIS 2. Bien, vamos a seguir porque van a seguir escuchando enojados. Ahí terminaba la clase anterior, ¿sí? Ahí vamos a arrancar con la clase de hoy. ¿Alguna duda de esta clase? Lo que quiero que se lleven principal es la conexión, cómo realmente termina siendo, cómo vamos a crear nuestros canales a gusto de nosotros y no como dice un cartelito, que es un problema. Y aquí hay que prestar la atención cuando hablamos de esto, ¿no? Cuando hablamos de qué vamos a prestar atención de un Holter. No, realmente no nos llevamos tanto por el informe, ¿sí? No, lamentablemente no lo hacemos. O sea, si está informado algo, queremos verlo como para decir, está bien, está informado esto, entonces podemos seguir con esto. Bienvenidos a la segunda clase, ahora sí, 3:27. La idea de esta clase es comenzar a hablar de crecimientos auriculares, hipertrofias ventriculares y si llegamos, que no creo porque esto vamos hasta donde llegamos, un poco más de infarto y de cara sobre el infarto, ¿sí? La idea es que nosotros en el nivel 1 hablamos de infarto, pero hablamos de las generalidades y ahora vamos a ir un poco más en profundidad de caras del infarto, criterios de Garbosa como para hacer un versus. Vamos a ir hablando de varias cosas. Empecemos a hablar de los crecimientos auriculares. Para nosotros el crecimiento auricular lo podemos evaluar en el electrocardiograma. No va a ser uno de los estudios más sensibles a esto, pero lo podemos evaluar. Nosotros sabemos que lo que evaluamos de la onda P es la despolarización de esta onda P, la cual está subdividida en dos grandes partes. Una parte de la onda P es la aurícula derecha, otra la aurícula izquierda, pero como van casi de la mano, la vemos muy al mismo tiempo a ambas, ¿sí? Entonces, los valores normales, ¿sí? Nosotros sabemos que una onda P no debería superar nunca los 0,10 segundos, ¿sí? Es decir, no debería tener más de 2 cuadraditos y medio de onda P en tiempo ni de altura. Es nuestro punto de base. Uno de los lugares ideal para medir la onda P va a ser de 2, ¿sí? De 1 nos va a dar algún que otro dato y la derivación B1 nos ayuda a veces a terminar de hacer un versus lo que está pasando. En B1 vamos a poder verla positiva o isodifásica. De ambas maneras siempre debe mantener
hasta 10 segundos de tiempo y en la totalidad de su voltaje no mayor a 2,5 milivolts. Podemos llegar a verlo por la posición isodifásica. Nos encanta B1 porque B1 está muy arriba de la aurícula. El problema es que no todos tienen el mismo tórax y no todos colocan en el mismo espacio intercostal a B1. Obviamente que B1 va en el cuarto espacio intercostal, al lado derecho, viene en la línea del esternón. Obviamente que ese es el lugar que va. No todo tiene el esternón en el mismo lugar, no todo tiene la misma caja torácica, no todo tiene ubicado el corazón en la mismo, apuntando para el mismo lado. Esto va a hacer de que B1 sugiere, pero no aclara. Nos va a dar algún dato de inspección, pero no lo podemos tomar como un estándar, ya que no todos puedan tener colocado B1 en el mismo lugar. Todos los tórax van a terminar siendo distintos. En cambio, las derivaciones del plano frontal no va a importar la contextura del paciente, siempre van de la misma manera y ven todo desde el mismo lugar. Por eso nos guiamos tanto por la derivación de 2. Bien. Anomalía de la aurícula derecha. ¿Sí? Dijimos que íbamos a dividir a la aurícula en dos. La primera zona es la encargada de ver la parte derecha. ¿Sí? Esta se le suele decir la famosa P picuda o P pulmonar, pero quiero quitarle un poco de ese nombre. ¿Sí? Quiero quitarle, porque vamos a ver que no solamente está dada por esa P picuda. Vamos a encontrarnos diferentes tipos de morfologías al momento de evaluarlo. Bien, va a aparecer por la sobrecarga de la aurícula derecha y esta puede estar referida a muchas patologías. Una de ellas es la estenosis tricuspidia, la insuficiencia tricuspidia o directamente avalada por sobrecargas del ventrículo derecho. Es decir, que si tengo una estenosis pulmonar que me está sobrecargando el ventrículo derecho, voy a tener una aurícula derecha sobrecargada. Obviamente que también voy a ver un ventrículo derecho sobrecargado, también, ¿sí? Pero en primera instancia evaluemos a la P. Como yo les conté, en condiciones normales nosotros vemos una sola onda P, la cual está dada, ¿sí?, por la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Es una subdivisión de ambas. Cuando la aurícula derecha es la que está sobrecargada, me va a obligar a que haya una mayor cantidad de solicitud de necesidad de corriente eléctrica. Esto va a hacer de que haya mucho más impulso moviéndose a través de esta aurícula. Eso va a hacer que si tengo, perdón que se me fue esto, ya estoy. Si tengo mayor cantidad de masa, en este caso, en vez de tener más tiempo estirado, voy a tener una gran cantidad de voltaje. Les recuerdo, no es obligatorio de que la P auricular derecha, o sea, esa P por sobrecarga auricular, sea una P en punta, no es obligatorio, puede estar encurvada igual. Pero lo que tiene que tener de principal es que vamos a encontrarnos con P mayores a 2,5 milivolts. P alta. Va a seguir siendo simétrica porque gran parte de esa P que estamos viendo incluso me está tapando la despolarización de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se va a seguir despolarizando, no es que no, pero va a quedar oculta en la impresión del electrocardiograma por todo el voltaje que va a tener esta aurícula derecha. Nos vamos a encontrar más datos de esto, ¿sí? Veamos un ejemplo acá. Hay algo que van a ir mirando y algo que les voy a ir contando con el pasar de la clase. Hay un montón de criterios para cada uno, ¿sí? Hay un montón de criterios de crecimientos que nos vamos a encontrar. Incluso cuando hablemos de crecimiento ventricular izquierdo, hay más de 30 criterios de crecimiento ventricular. Pero hay que ver cuáles se cumplen. Si uno se cumple y otro no, no significa de que no esté.
vamos a evaluar nuestra onda P en la derivación de 2, ¿sí? Ya de por sí estamos viendo en este electro de que el eje está desviado a 120 grados, tenemos un eje en D3, ¿sí? Estamos viendo rápidamente que si bien el ritmo es sinusal, esta P es gigante, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 milivolt de onda P, ¿sí? 6. Consta que el normal es de 2, hasta 2,5. Tenemos una P, un agrandamiento auricular gigante. Y hay acompañado algo más atrás de esto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero rápidamente nos damos cuenta de que la P en tiempo está perfecta. Mide 1, 2 cuadraditos, casi 2 cuadrados y medio. Es decir, que la P está midiendo 0,10 segundos clavados. ¿Sí? La P en tiempo está excelente. Lo que pasó acá es que una sola de las aurículas está crecida, que en este caso es la aurícula derecha. ¿Sí? Poneme que... Así. Bien, solo la aurícula derecha es la que va a estar crecida. Igual vemos que hay un eje desviado a la derecha y ya vamos a charlar un poco de esto. Vemos falta de progresión de R, acá hay un combo de todo. Miremos esto. Vamos a evaluar lo siguiente. Rápidamente acá encontramos que el eje sigue estando en D2, ¿sí? 60 grados, hay un lindo eje. Vamos a hacerle zoom y vamos a evaluar esta onda P, que acá hay algo peculiar. Este electro me gusta porque van a haber momentos en los cuales evalúen a la onda P y a simple vista parece hasta normal. Si ustedes ven a la pasada de este electro, les puede llamar la atención otra cosa y no tanto la onda P. Pero hacemos zoom y vemos que la onda P está midiendo 1, 2, 3 milivolts y medio. Es una onda P bastante grande. Y hay algo que no está descrito totalmente, pero que también nos va a llamar la atención, es encontrar una P igual o casi más grande en D3 que en D2. Miren cómo la onda P que tenemos acá es muy similar a la de D3, cuando en realidad quien estaría encima de la onda P directamente es D2. Pero vemos en D3 una P bastante competitiva. Esto está hablando de que tengo un crecimiento auricular derecho. Me tienen que dar a mí la señal de decir, hey, mira, tengo una P que, así, viéndolo desde lejos, no me parece una P tan patológica. No es una P que diría, obviamente que todo hay que medirlo siempre. Pero en la constancia, ir pasando electro tras electro, a veces decimos, no me parece tan exagerado. Pero cuando veo que la P de 3 es muy similar, esta P de 3 es muy similar a la P de 2, digo, hey, de 2 está en 60 grados, de 3 está en 120 grados, y aún así con esa diferenciación de grados entre uno y otro, se sigue apreciando una onda P muy alta. Esto me está hablando de que hay una gran cantidad de energía dando vuelta. Ok. Esto me va a obligar a decir, ay, me había olvidado de medir la onda P. Y cuando mida la onda P, me voy a dar cuenta de que esta P es un agrandamiento auricular derecho. Bien. Esta dominada P pulmonar, ¿sí? Realmente se la terminé diciendo así porque también se va a presentar en algunos padecimientos pulmonares crónicos. O sea, pero la recontra asimilamos con hipertensión pulmonar. Es como que si hay P picuda, hay hipertensión pulmonar. Hacemos eco y por lo menos un grado moderado nos vamos a encontrar. Pero como les digo, fue una manera de ponerle nombre, ¿sí? Porque no está referido a problemas 100% de hipertensión pulmonar. O sea, son problemas que van a terminar en esta hipertensión, pero no siempre. Por ese motivo nos vamos a encontrar que hay un grupo de P agrandadas que son P congénitas, que
para poder diferenciarlas, le sacamos ese nombre de P pulmonar y le dijimos P congénitas, porque no nos da esa onda P tan picuda. Y no están referidos siempre a hipertensiones pulmonares, sino que más viene alguna lesión tricuspidia, alguna tetralogía de Fallot y bueno, y en condiciones exageradas a la enfermedad de Epstein. Ese anillo auriculoventricular derecho creado mucho más abajo de lo que debería. Y nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Miren, por ejemplo, estas ondas P, bueno, acá no es tan picuda como la pulmonar, y miren las congénitas como tienen esa tendencia a ser un poquito más redonda, ¿sí? Vamos a encontrarnos que, miren algo, cuando evalúo la P de D3 en la P pulmonar versus la E de D2, ¿se acuerdan que les dije hace un ratito? Son similares, o hasta en este caso, más grande la P de D3 que la de D2. En cambio, que esto puede estar dado por causas que produzcan hipertensión pulmonar. Acá vamos a ver si hay o no hay hipertrofia ventricular derecha después. Pero en esta P congénita nos encontramos que las P más grandes están de 2 y ya de 3 no tiene una imagen de agrandamiento. Ven como D3 está muy, pero muy normalizada, ¿sí? Claramente se ve esa gran diferencia entre una P pulmonar y una P congénita. Obviamente que estamos hilando recontra fino. ¿Por qué quiero contarles cómo hilamos acá de fino? Porque ustedes no deberían poner ni P pulmonar ni P congénita. Ustedes tendrían que poner una onda P compatible con imagen de agrandamiento auricular derecho. Y ese sería el correcto informe. ¿Se dan cuenta lo fino que tienen que hilar si quieren asegurarse de lo que están viendo? Es una P compatible con P pulmonar versus una P congénita. ¿Queda claro esto? ¿Vamos bien? A ver, vamos a borrar. Genial, genial. Muchas gracias. Y ahora pasemos a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la aurícula izquierda está dilatada, agrandada, sobrecargada? ¿Qué implica que reciba más, necesita más voltaje, que el impulso tenga mucha más masa para moverse? Acá vamos a encontrarnos de que no está alterado el voltaje, ¿sí? Tenemos alterado solamente a el tiempo. Cuando una onda P tendría que durar 0,10 segundos, la aurícula izquierda necesita más tiempo para terminar de despolarizarse. Eso me va a implicar de que supere estos valores de tiempo. Bien, nos vamos a encontrar entonces con una P de mayor duración y me va a dar entonces ahora la separación entre una onda P, entre una aurícula y la otra. Por eso tiene la tendencia a decirle a esta onda P mitral o mellada. A mí me gustaría más que sea una onda P mellada. Creo que queda mejor. Entonces, esta onda P que tiene dos partes, que la primera va a corresponder a la aurícula derecha normal y la otra a la aurícula izquierda, que es la sobrecargada, va a estar excedida en tiempo. E incluso va a generar tanta energía que me puede dar un complejo negativo al final de la P. Podría encontrarme una P así, ¿sí? Podría encontrarme una onda P que sea solo así, o podría encontrarme una onda P así. Bien. Vamos a ver una por una igual como para ir bien. ¿Qué es entonces lo básico? Primero, onda P ancha, mellada, bífida, como le quieran llamar, de uno y de dos lugares donde se va a ver principalmente, y nos vamos a encontrar que B1 nos la dibuja de una manera muy peculiar, ¿sí? B1 me va a hacer una onda P positiva rápidamente, pero negativa y más ancha en la segunda parte de su complejo. Esto isodifásico, esto plus minus,
va a estar mucho más largo la parte negativa, que esa parte negativa va a estar correspondiente a la aurícula izquierda. Se la termina adjudicando principalmente a las vagulopatías mitrales y en alguna enfermedad que aumente la presión del ventrículo izquierdo. Estos pacientes con valvulopatías aórticas, infartados o infarto en cuestión, vamos a ver esa sobrecarga de volumen en el VI, lo que me va a dar directamente una sobrecarga auricular izquierda. En la estenosis aórtica lo vamos a ver muy secuencial, que es lo bastante interesante de la estenosis aórtica, a menos que sean agudas, pero vamos a ir viendo cómo va apareciendo con el pasar del seguimiento del paciente. ¿Sí? Miren algo, esta es muy limítrofe, pero me gustó bastante. Ni siquiera es la derivación en donde deberíamos verlo, pero lo seguimos viendo. Miren cómo está la primera parte del complejo, que es la habitual de la aurícula derecha, y luego lleva mucho más voltaje el complejo que corresponde a la aurícula izquierda. Demora mucho más su despolarización. Si lo tendría que dibujar, si tendría que hacer mi famoso dibujo, dibujaría una aurícula derecha así, una aurícula izquierda así y los ventrículos. Entonces, pensaría que cuando el impulso terminó de pasar por la aurícula derecha, que sería esta primera porción, todavía el impulso del otro lado se sigue moviendo la aurícula izquierda. Esto haría de que no llegue a la creación de una onda P unida, ¿sí? Con su famoso vallecito bien suave, sino que terminaría empezando a despolarizar la derecha, terminar de despolarizar la derecha, y recién acá aparecería la onda de la izquierda despolarizándola, extendiéndola en tiempo. Recuerden, algo interesante de B1 es que me puede mostrar claramente esa primera porción rápida de la aurícula derecha y la segunda porción lenta de la aurícula izquierda. Es como que nos ayuda bastante porque terminamos dándonos cuenta, separando en dos a esta aurícula, esta onda P, que es una sola, pero la podemos partir en dos y decir dónde está el error. Miremos otro ejemplo. Miren, si nosotros vamos a la derivación de 2, ¿sí? Evaluamos que hay una onda P de 1, 2, 3 cuadraditos de tiempo y 2 cuadraditos y medio voltaje. El voltaje está relativamente bien y el tiempo está en 0,10 segundos. Miren algo, ¿qué es lo que les contaba? No está tan mellada. ¿Ven esta onda P? No tiene una melladura tan marcada como si fuese esa P mitral de la que estamos hablando. Es igual una onda P extendida en tiempo, totalmente igual, ¿sí? Estamos hablando de una onda P que me presenta sobrecarga auricular izquierda. Y miren cuando voy a B1. Miren en B1 como la primera porción de la aurícula derecha está excelente y la segunda porción es muy negativa y más ancha que la primera. Miren como B1 me acaba de hacer el versus de decirme, en D2 se ve el alargamiento del tiempo, pero no es tan evidente la melladura, pero cuando voy a B1, claramente está esta onda P, que, esperen que tengo que sacarlo para dibujar, claramente que primero es rápida y luego es lenta, negativa y tarda mucho más que la primera parte. ¿Vieron qué interesante es la evaluación global de esta onda P? ¿Sí? Tenemos una aurícula derecha que está relativamente normal y una aurícula izquierda que es donde encontramos la principal sobrecarga. Si tendría que encontrar algo más en este electrocardiograma, podría mencionar un poquito la melladura que tiene acá, ¿sí? Como un evento ahí de preguntarme si tiene o no tiene una rama incompleta. Podría hablar de un... ay, se me fue. De un protocolo, de una sospecha de TEP, que ya lo vamos a ver. Tiene una pequeña Essen de 1. No, tampoco. Me confundí con ABL. No, miren algo. ABL tiene Q y T negativa.
Esto podría estar dado por la posición del paciente, habría que hacer un electro inspirado, ¿sí? Confundía L con D3, malísimo. ¿Ven? No sería un electro que me daría a mí tantos indicios de qué está pasando. Voy a evaluar si hay sobrecarga ventricular izquierda, que ahora lo vamos a ver, que tiene una sobrecarga ventricular izquierda bastante importante, que por eso también está sobrecargado la aurícula izquierda. Pero se dan cuenta que es algo que hay que dedicarle este tiempo. Tenemos esa costumbre de pasar las aurículas así de, no es un PR largo, listo, y seguimos. Y acá podemos evaluar rápidamente. Entonces dijimos que a stand P se le llama mitral debido a la melladura y que se asimila casi siempre con valvulopatía mitral. Pero ven, son errores que vamos arrastrando. No es siempre este tipo de patología, ¿sí? Recuerden, desde cardiopatías isquémicas, hipertensiones, insuficiencias mitrales nuevas, sin estenosis, pero insuficiencias mitrales nuevas que me estén dilatando la aurícula izquierda por un shunt excéntrico, me puede dar esta situación clínica, que en el electro la voy a ver como una sobrecarga auricular izquierda. Recuerden, se los puse de las dos maneras, las dos agrandamientos, porque lo que quiero es que no arrastren el error de decir una onda P mitral, sino que prefiero que me pongan es una onda P con imagen o evidencia de agrandamiento auricular izquierdo o derecha. ¿Sí? Sería la forma correcta de escribirlo. Se nos pueden agrandar ambas. ¿Sí? Miocardiopatías dilatadas, hipertróficas, nos pueden dar agrandamiento de ambas aurículas. Entonces vamos a ver los dos signos. Vamos a ver una onda P excedida en voltaje y una onda P excedida en tiempo. Van a ser los dos valores de referencia. Va a tardar más de 0,10 segundos y va a medir más de 2,5 milivolts. Y esto también me va a dar cambios en todos lados, ¿sí? Me va a dar cambios hasta incluso en la precordial en B1. Pero vamos a tener que medir muy bien la P. Porque acá no vamos a encontrar patrones realmente significativos de cada uno. Porque si la aurícula derecha está más sobrecargada que la aurícula izquierda, va a ser la imagen de sobrecarga auricular derecha con el tiempo extendido. Si la aurícula derecha está sobrecargada, pero la aurícula izquierda está más sobrecargada que la derecha, voy a tener una P mitral excedida en voltaje, ¿sí? Excedida en voltaje sería parte de la aurícula derecha, pero excedida en tiempo también por parte de la aurícula izquierda. Bien, se da cuenta que es parte de relacionar qué va a estar pasando con ambas aurículas. Ven como les explico, no hay realmente una morfología que me diferencie mucho. Si ustedes me dicen acá, hasta grosso modo, me pondría a decir que parecería una onda P de sobrecarga auricular derecha. Vamos a hacerle zoom. ¿Sí? Miren, es una P que tiene una cúmine bastante alta, mide 1, 2, 3, casi 4 milivolts de voltaje y vemos que mide 1, 2, 3 y un poquito más en tiempo. Y esto no es solamente una sobrecarga auricular derecha, esto es biauricular. Ambas aurículas están sobrecargadas. Si fuese solamente derecha, tendría que durar menos de 2,5, de 10 milisegundos, menos de 0,10 segundos. ¿Sí? Y acá dura un montón, hasta parecería que dura más que el QRS, es extremado. Por eso, cuando encuentren anomalías en las aurículas, asegúrense de que midan en tiempo y en voltaje. Si es solo voltaje, van a saber que es auricular derecho. Si es en tiempo, van a decir que es auricular izquierdo. Si es de los dos lados, van a decir que es biauricular.
Y les recuerdo, porfa, no pongan ni P pulmonar ni P mitral. Si quieren entre nosotros lo decimos, estamos acostumbrados a decirlo, solemos hablarlo, pero al momento de informarlo no utilizamos esos datos. ¿Sí? Imagen de sobrecarga auricular derecha o izquierda o imagen de sobrecarga biauricular. Hice un resumen, recuerden, ¿sí? Necesitamos recordar siempre cuánto mide una onda P normal y veríamos parte de los dos crecimientos. No se olviden que la primera parte de la onda P corresponde a la derecha y la segunda a la izquierda. Por eso los cambios en voltaje están aferrados a la aurícula derecha y los cambios en tiempo a la aurícula izquierda. Lo mismo que una P isodifásica, ¿sí? Las P isodifásicas también van a estar, que van a tener que prestar la atención a cómo es la segunda parte de esta onda P. Eso les va a decir a ustedes también de que está siendo isodifásica por culpa del crecimiento auricular izquierdo. Miremos acá. Me quedó chiquito el de aurícula derecha acá, pero bueno, ahí les hago zoom así lo ven. Vamos acá. Miren primero el de aurícula derecha, ¿sí? Miren cómo parecería que está cortado, qué raro, el tiempo dentro de valores normales, pero el voltaje está bastante ampliado, ¿sí? Miren en la aurícula izquierda cómo el voltaje parecería dentro de valores normales y se nos mella en el medio y es mucho más larga de lo que debería. Y en B1, esta hipertrofia auricular izquierda, miren el pequeño, la primer parte de la P chiquitita, ahí positiva, y luego es todo negativo la onda P. Esto es implementado por la cantidad de masa que consume esa aurícula izquierda. ¿Sí? Mírenlo acá. Miren la cantidad de energía, la cantidad de masa que tiene esta aurícula izquierda, cómo se lleva casi todo el impulso de esta aurícula, de esta onda P. Lo van a leer en algunos libros que se llama, tiene forma de S itálica acostada, ¿sí? Hay un parámetro de S medio extraño. Bueno, esto ya lo charlamos. Esas son las sobrecargas biauriculares. Es relativamente prestar la atención a el tamaño de la onda P y la morfología. Recuerden que es de mucha ayuda en las auriculares derecha evaluar de 2 versus de 3. Nos ayuda también a veces a, quizás no para informarlo, pero para ir pensando si es una P producida por una sobrecarga auricular derecha o una P congénita. Recuerden que la P de D3 no suele ni siquiera existir en las congénitas cuando en D2 sí está. ¿Cómo hay un dato de color? Siguen siendo sobrecargas auriculares de derecha. Punto. Hipertrofia ventricular. Tema hermoso. Empecemos a hablar de la hipertrofia ventricular derecha. Como empieza a haber mucha más masa de este ventrículo derecho, de este lado derecho principal, vamos a comenzar a ver que la cantidad de energía de este eje cardíaco se va a ver desviada hacia la derecha. Vamos a encontrarnos con ejes mucho más cerca de los 120, 110 grados, ¿sí? Como primer hallazgo principal. El problema que tiene el electrocardiograma con la hipertrofia ventricular derecha es que la sensibilidad es baja. Es específico, pero termina siendo bajo, ¿sí? Es lo último que empieza a dar imagen, más que nada por la cantidad de formas de darnos cuenta. Es lo último que termina realmente alterándose. Como el ventrículo izquierdo es de gran masa también, hasta que el ventrículo derecho lo supere en masa, va a ser un estadio muy avanzado de esta hipertrofia para que comience a darme a mí la desviación del eje
a 100 o 110 grados. Puedo comenzar a ver algunos de los parámetros en las precordiales, como para decir, algo está pasando. Esto es raro. Pero para encontrar la desviación del eje, tuvimos que haber superado en masa al ventrículo izquierdo. Y eso es un estadio muy avanzado de la enfermedad. A eso se refiere de que el electro no es sensible a esto, ¿sí? Es que para que realmente el eje cardíaco se vea realmente modificado, tenemos que mínimamente igualar la cantidad de energía, la cantidad de masa necesaria versus el ventrículo derecho. Uno de los criterios principales que utilizamos hoy para evaluar a la hipertrofia ventricular derecha es primero la presencia de ondas S, ¿sí?, en las derivaciones B5 o B6. Cuando vamos a derivaciones bien izquierdas, que tendría que ser puramente R, y seguimos viendo ondas S que son casi tan profundas como la onda R, esto me va a implicar en primera instancia que algo está pasando, de que cuando mi vector de B5 y B6, que están bien en la punta de este ventrículo izquierdo, siguen viendo que hay una cantidad de energía que se está alejando, cuando no debería pasar. Y ese alejamiento de esta energía que se está yendo, está dada porque el ventrículo derecho tiene masa más de la que debería tener, entonces ese impulso siguió moviéndose, hay un impulso que todavía sigue despolarizando al ventrículo derecho. No es que acabó y terminó todo en la punta del VI, no pasó eso. Hay todavía masa ventricular derecha que se seguía despolarizando, cosa que no debería pasar, ¿sí? El ventrículo izquierdo es el primero el cual se tendría que haber despolarizado y es el último en terminar de despolarizarse. Entonces, no debería seguir estando ese ventrículo derecho ahí. Está porque está agrandado, ¿sí? Y acá hay algo muy puntual, es encontrarnos ondas S mayor a 7 milivolts, ¿sí?, en B5 o B6. Es como muy puntual, ¿sí?, muy pero muy puntual, pero lo podemos encontrar. Si llegan a ver S profundas con QRS normales, angostos, en B5 y B6, vamos a ver cuánto miden. ¿Qué pasó? A mí me gusta, la verdad que estos criterios son de pistas, nos va a confirmar igual, después vamos a ir un eco, no es que vamos a diagnosticarlo de una en un electro, pero nos van a ir diciendo, está pasando algo con el ventrículo derecho, ¿sí? Hay algo importante con este ventrículo derecho. La verdad que el criterio de los 7 milímetros a mí me encanta, para mí es uno de los que últimamente más vienen sirviendo, pero, hay algo más. Podemos realizar un conteo, que es sumar la R de alguna precordial, ¿sí? Por ejemplo, puedo agarrar la R, perdón, ¿qué va a pasar acá? Cuando hay crecimiento ventricular derecho, me voy a encontrar también que en derivaciones derechas, B1, B2 y B3, ¿sí?, B1, B2 y B3, van a tener R's, pero van a tener R's reales. Nosotros, si sabemos B1, tiene que tener una R rápida inscripción y una S. Me voy a encontrar que la derivación B1, por la hipertrofia ventricular, tiene R's altas para hacer B1, B2 y B3. Va a haber una gran R ahí, ¿sí? Que esa R vamos a encontrarnos que se va a mantener o no durante el camino, pero van a ser R's altas. Ahora les voy a mostrar los ejemplos en los electros. Entonces, en ese caso, cuando hay pobre progresión de la R en precordiales, puedo hacer una sumatoria de esa R que existe en B1, ¿sí? Si hay R en B1, voy a decir cuánto mide la R en B1 y se la voy a sumar a la onda S en B5 o B6. Esta sumatoria de R en B1 y S en B5
no debería darme más de 11 milímetros o 11 milivolts. Es uno de los criterios más normalizados que hay en la actualidad. Aunque no dé, ¿sí? Y sigan habiendo R's altas en B1 y B2, nos sigue dando a nosotros una imagen de que puede haber hipertrofia ventricular derecha. Porque es importante recordar varios criterios, ya que no es un estudio tan sensible a esto, ya que no va a ser el principal estudio que elijamos o el que más nos va a dar todos los datos, tenemos que buscar esos datos entre todos, ¿sí? Porque en este caso no tengo R's altas en B1 y B2, no lo tengo, estarían hasta casi normales, R's chiquitas que van creciendo mientras va apareciendo los latidos. Vemos que ya el crecimiento de R es pobre, ¿sí? Bastante pobre, pero crece. Eso implica de que esto no está infartado ni nada, hay crecimiento de onda de R. Es decir, que si yo ya tengo que decir que todas las hipertrofias ventriculares derechas tienen R alta en B1 y B2, en este caso no es. No tiene R alta en B1 y B2, pero sigue siendo una hipertrofia ventricular derecha. Tengo S muy profundas en B5 y hasta igual a la R en B6, ¿sí? Uno de los criterios, 7 milímetros en B5 en B6, vamos a contarlos, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros. Miren, como B5 es compatible con este criterio de hipertrofia ventricular derecha. Entonces, que uno de los criterios, que es R altas en B1 y B2, no se cumpla, no significa que no lo tenga. Por ese motivo tengo que recordar varios de esos criterios. Y el criterio que tengo que recordar, a ver, no es que debo recordar una memotécnica. Tengo que pensar qué está pasando, que en mediaciones izquierdas, donde debería estar apoyado bien en la punta del corazón, todavía veo que hay un impulso moviéndose hacia otro lado. Todavía estoy viendo que se sigue despolarizando el ventrículo derecho. Causas de excesiva despolarización con QRS angosto es que este ventrículo derecho tiene mucha masa muscular. Les dejo acá igual, les traje la cuentita que le dije del R más S para ver cuánto cuentan, si cuánto suman. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver algún ejemplo en el lector. Bueno, recuerden, otro de los parámetros que pueden tomar es una R alta en ABR, pobre ABR que nadie le presta atención. ABR, una de las derivaciones más ignoradas, solamente la suelen usar para ver si está bien conectado o no, pobre. Acá va a darme uno de los datos de decir, hey, miren, no confirmo nada, dice ABR, pero si ven R alta donde yo estoy, eso va a implicar de que algo está pasando que me está dando mucha corriente al lado derecho. Es un dato de referencia. Hey, ojo con ABR. Bueno, el eje desviado, como ya veníamos contando, R's más altas que la S en B1, ¿sí? R's altas con S chiquita, todo lo contrario a lo que deberíamos ver nosotros en un electro normal. Yo normalmente en B1 tendría que ver R rápida inscripción y S profunda. Si pensamos a quién nos hace acordar esto, obviamente que nos va a hacer acordar al paciente pediátrico, ¿sí? Esa supuesta imagen de hipertrofia ventricular derecha que está bien fundada porque todavía el ventrículo derecho tiene mayor masa muscular que el ventrículo izquierdo, ellos tienen esta imagen y es normal. En el adulto, obviamente que no. Bien, sigamos un poco más. Bien. Miren este B1 que tenemos acá. Miren lo que es esta R gigante y esta S chiquitita. Todo lo contrario a lo que solemos ver. Ojo, ojo, mucho cuidado que no esté mal conectado B1. Ojo,
Acá hablamos cuando la conexión de B1 está correctamente en el cuarto espacio intercostal del lado derecho, pegado a la línea paraesternal. Modificaciones en las conexiones, como por ejemplo B2, en vez de que vaya en el cuarto del lado izquierdo, lo ponen más cerca de un B4, que lo he visto y tengo electros de esto, va a pasar de que va a haber un salto entre esa R chiquitita de B1 a una R alta de B2 por culpa de esta mala conexión. Y miren, se los muestro ya, es increíble esto. Creo que igual el año pasado se los habré mostrado y acá están para verlo. Miren algo, un B1 relativamente normal, RS chiquitito, una R muy chiquitita, y cuando voy a B2 veo una R gigante. ¿Se dan cuenta del tamaño de esta onda R? Y no es una hipertrofia ventricular derecha, no lo es una mala conexión, porque después si evalúo B2, B3, B4, B5 y B6, son todas iguales. B2, B3, B4, B5, B6 son exactamente iguales. Esto va a implicar de que la conexión del electrocardiograma nos va a modificar la obtención de un diagnóstico. Miren a qué nivel podemos llegar de prestar atención a estas cosas tan mínimas que nos vamos a encontrar. Yo si el paciente anterior no tendría el B1 colocado y vería B2, B3, B4, B5, B6, yo estaría sospechando una hipertrofia ventricular derecha por las R's que tiene en derivaciones tan septal y derecha. Es como extraño, es como que está mal ese tipo de conexión. Miremos este caso. Este caso está lindo, está interesante. Tómense 3 minutos para ver esto, 3 minutos. Solo 3. Con 3 estamos más que bien para lo que venimos viendo. Evaluemos. En primera instancia, ya si quiero ver, está regular, es un ritmo sinusal, excelente. Ya en primera instancia veo que tengo una onda P extendida en tiempo y en voltaje, ¿no? Es como que no tengo dudas de que esta onda P es un agrandamiento vía auricular. Está como muy, muy a la vista. Si voy a ver B1, el agrandamiento se lo ve igual, más que nada el auricular izquierdo. Pero acá veo D2, D3, tiene esas P gigantes. Bien. Segundo acto a ver. Tengo R en derivaciones derechas. Y miren lo que es esta R en B1 y B2. Son R gigantes, pero muy grandes. Voy a ver en derivaciones izquierdas cómo todavía mantiene la onda S. Miren esas S profundas que tengo acá. Entonces acá puedo hacer un montón de reglas. A ver, primero, el eje hacia donde está desviado, tengo un eje en D3. ¿Sí? Eje desviado a la derecha. Uno de los criterios que tenía. Ok. Otro criterio. Había dicho que las S en B5 iban a ser más profundas de 7 milivolts. 5, 10, 15 milivolts. Ok. Otro criterio. Sumar la R de B1 más la S que tenga en B5. Tenía que darme menos de 11 esto. No tengo que sumar nada. Miren, evaluemos esto. 5, 10, 15. Yo tengo que, a esta R tengo que sumarle esta S acá. Obviamente que no voy a hacer ni una suma porque ya sé que da mucho más de 11. Se dan cuenta como tengo claramente una hipertrofia ventricular derecha más un agrandamiento biauricular. ¿Sí? Hasta el momento parecería biauricular. ¿Sí, no? Sí. O está bien en tiempo. Vamos a medirlo. 1, 2, 3. Sí, está, llega a ser biauricular. Sí. ¿Lo ven?
que rápidamente encontramos a la hipertrofia ventricular muy fácilmente. Y algo que les puede llamar un poco la atención es esto. Miren estas T. ¿Sí? Yo sé que la onda T tiene que ser positiva, tiene que subir lentamente y bajar más rápido. Así que tiene que ser asimétrica. Estas ondas T, que parecerían igual a una onda T normal, pero invertida, ven que es una onda T que va lenta y después sube más rápido. Estas ondas T que tenemos acá, le llamamos ondas T por sobrecarga. Es una onda T que sigue siendo asimétrica, que está contraria al QRS, ¿sí? Está contraria al QRS, y va a tener la tendencia que está en la zona de hipertrofia. Miren como la derivación más izquierda que tengo de 6 tiene una onda T divina, una onda T muy buena. Eso es porque me cambia el vector de la despolarización por la cantidad de sobrecarga o la cantidad de hipertrofia que tiene este corazón, este ventrículo derecho. Y miren, otro de los criterios que veníamos charlando, miren la R que tiene ABR. Acá ABR se siente contento, al fin le damos una utilidad interesante. Ven cómo cumple con un montón de criterios. Nos puede pasar que aparezcan todas esta lista de criterios de las R alta, de las S profunda, de la R en ABR, del eje desviado a la derecha, de la sobrecarga bioauricular, de la T sobrecargada que tiene. ¿Aparecen todos o que nos aparezcan pocos? ¿Bien? Bien. Excelente. Creo que puso otro más, sí. Miren este. Empezamos a ver que algunos criterios están que se ven y no. ¿Sí? La R de ABR no es tan alta, no es tan alta la RABR, el eje está entre, más que nada en D3, pero está como de 2 y D3 medio peleado, igual D2 tiene S, así que lo eliminamos, el eje está en D3, no tiene agrandamiento auricular, no se vería que el tiempo esté tan, o el voltaje exagerado, R altas en B1, sin duda alguna, esta R gigante. Ya si sé que tengo una R de 5, 10, 15, 20 milivolts, no necesito sumársela a ninguna S. Igual voy a ver derivaciones izquierdas. Miren cómo B6 mantiene la S, pero no es tan exagerada. B5 sí tiene un poco más de S. Vemos que en esta derivación de derecha está la T sobrecargada. ¿La ven? Es una hipertrofia ventricular derecha. Ven cómo cumple criterios muy principales, como las R altas en las derivaciones derecha, como igual mantiene S en B5, y si esta S la sumo acá me da 10 milivolts, y el criterio decía que hasta 7 era normal, más de esto se considera hipertrofia ventricular derecha. Ven cómo cumple varias de esas cosas, ¿sí? Yo lo primero que me interesa en este grupo de electros es que si tengo o no tengo R altas en B1 y B2. Esto es un gran partidario de decir algo está pasando. Obviamente que mi hincapié va a ser en B1. Si yo tengo dudas, ¿qué está pasando? Voy a utilizar algunas de las conexiones accesorias. Quiero ver cómo está el ventrículo derecho. Ok. Hago un B3R y un B4R y veo qué tan altas son las R's de esos. Recuerden, B3R y B4R van exactamente en el mismo lugar que B3 y B4, pero justamente del lado contrario, del lado derecho. Es decir, que si tengo que colocar un B4R, iría al quinto espacio intercostal del lado derecho en la línea media clavicular. Se supone que ahí tendría que estar viendo que la energía se aleja. Si un B4R tendría que ver cómo se va esa corriente. Al encontrarme con hipertrofias ventriculares derecha, voy a ver R's muy altas. Y me sirve como para reconfirmarlo también, ¿no? Miren esto.
Mírenlo bien, ¿qué les parece? No cumple con todos los criterios, no del todo, pero es interesante. Ya en primera instancia, lo que ya más me va a llamar la atención es un eje desviado tan a la derecha, ¿sí? Y acá es donde nos preguntamos, en mi bloqueo, acá empezamos con esas preguntitas, ¿no? Pero miren algo, este eje desviado a la derecha está en presencia de una R alta en B1, ¿sí? R directamente en B1. No hay S, no hay nada, hay R en B1. Esta R no crece tanto, porque B2 tiene R y tiene una S gigante B2, B3 R está isodifásica, B4 isodifásica y B5 y B6 medio que mantienen R todavía. Si yo haría, por ejemplo, acá en el criterio de S de hasta 7 mV en B5, B6, y estaría en 1, 2, 3, 4, 5 milivolts más o menos. No estaría tan en esa cuenta. Tengo R en B1 que no es tan alta, pero tengo R en B1. Con eje desviado a la derecha, ¿sí? No puedo decir que no hay R alta en ABR porque tengo una pequeñita R, pero no sería constancia eso. Entonces, este es un electro en el cual estamos. Si tiene un hemibloqueo o tiene una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Qué lindo versus que tenemos acá. Muy, muy lindo versus. Yo podría hacer en este caso la suma de la R de B1, vamos a hacer la otra, que la R tiene 1, 2, 3, 4, casi 5 milivolts, con la S de B5, B6, ¿cuál es la más grande? Y voy a la S de B6 que tenía 1, 2, 3, 4, 5 milivolts y medio, 6 con toda la furia. Y también, ¿sí? Si yo hago 6, soy bueno allá y le pongo 5, me da limítrofe. Si hago 6 y le pongo 4, me daría 10 nada más. Ven como la hipertrofia ventricular derecha no termina de darme todas las imágenes que yo necesito. Y hasta va a pasar esta situación de que decimos, ¿es un hemibloqueo posterior o es un hipertrofia ventricular derecha? Qué dudas, ¿no? Es como, ni siquiera es que tenga una onda P que me esté terminando de confirmar todo. ¿Qué hago con este paciente? ¿Sí? El versus va a ser ese, eco. Vamos a evaluar en un eco si esto es, obviamente que ocultenlo, ¿sí? Vamos a ver si en la ocultación encontramos alguna deficiencia valvular, ya que estemos ahí. Tenemos este electro ahí medio a la competencia que es, si escuchamos algún soplo derecho y decimos, bueno, me sigue dando imagen a hipertrofia ventricular derecha y mandamos este paciente a un eco. Interesante. Miren este. Ni siquiera me obliga a hacer la suma de la RB1 versus la SB5-B6. Ni siquiera. Tengo ondas, pero muy arriba, muy. Y sigo teniendo un eje desviado a la derecha, ¿sí? Incluso si empiezo a mirar un poquito, tendría que medir bien esa P, ¿no? Hace esa melladura ahí que ahora lo vamos a medir juntos. Pues miren qué interesante. Miren la R de ABR. Miren cómo no cumple siempre todos los criterios. Es como que hay que ir razonando qué está pasando mientras lo vamos viendo, ¿no? Porque ya empezamos a ver. Ya cuando evaluamos que B1 y B2 tengan esas R's tan altas, yo primero voy a ver que esté bien conectado, que no se hayan equivocado de nada, pero luego de eso es muy amplia esta R, ¿sí? Esta R tiene una amplitud bastante importante. Y miren cómo cumple con el criterio de R's altas en B1 y B2, un criterio a cumplirlo. Va a cumplir que la R de B1 más la S de B5 o B6 supera los 11 milímetros. Ni siquiera tengo que sumarlo. Miren, 5, 10, 15, 18 milivolts en B1.
dos criterios, suma el tercer criterio de R altas en ABR. Es una R importante, ¿sí? Y cumple el cuarto criterio del eje en 120 grados, eje en D3. ¿Se dan cuenta? Qué interesante que está esto y que lo acabo de ver. Vamos a sumar, vamos a ver cuánto mide esta P. 1, 2,5, está normal. De paso les cuento que la P tenga imagen de melladura no significa que sea una P con sobrecarga auricular. Para que tenga la sobrecarga auricular debe estar extendida en tiempo o voltaje. ¿Sí? Porfa. Esa es la hipertrofia ventricular derecha. Es interesante la hipertrofia ventricular derecha porque tiene una tendencia a no ocultarnos ni la hipertrofia ni el bloqueo de rama derecha, no enmascararnos infartos, que eso está bastante bueno. Hablemos de hipertrofia ventricular izquierda ahora. Realmente, si yo tengo que hablar de la cantidad de criterios, hay más de 30. Más de 30 criterios para evaluar hipertrofia ventricular izquierda. Y después nos salen diciendo de que el electrocardiograma tiene 50% de sensibilidad para encontrar hipertrofia ventricular izquierda, pero tiene 95% de especificidad. Yo la verdad que no estoy tan de acuerdo con estos números. Obvio que es recontra específico. Estoy de acuerdo con que es un estudio que, si vemos hipertrofia ventricular, es específico. Estoy de acuerdo. Pero lo veo más sensible. Yo siento que quizás en una primera consulta con un paciente no mantenga realmente esta sensibilidad. Le doy el ok al 50 en la primera consulta. Pero pacientes que vamos siguiendo consulta a consulta, vamos a comenzar a ver esas modificaciones en el QRS, en los voltajes, que nos van a decir a nosotros, este paciente está creando más masa muscular en el ventrículo. Realmente, en el seguimiento lo vemos. Por eso decimos que a veces no es realmente sensible a la primera consulta. Pero bueno, cuando empezamos a evaluar la hipertrofia ventricular izquierda, vamos a hablar principalmente de dos puntos importantes. El famoso índice de Sokolov, que es un índice en el cual evalúa el tamaño de la onda S en B1 y B2 versus la onda R de B5 B6. Imaginemos que ahora estamos en el caso contrario, un ventrículo izquierdo recontra agrandado. Es decir que lugares como B1 que veían que se aleje el impulso, lo van a ver que se aleje más, y lugares como B5 que estaban bien en la punta del ventrículo, van a crear R todavía más altas. Incluso B6 va a tener una R igual o más alta que B5 por la cantidad de masa ventricular izquierda que me voy a encontrar. Voy a encontrarme esa famosa T invertida, esa T sobrecargada, que está dada en los lugares en los cuales existe la hipertrofia. ¿Por qué les cuento esto? Cuando recién hablamos de la hipertrofia ventricular derecha, nos encontramos que las T de sobrecarga estaban principalmente en B1, B2 y B3. Acá está dada porque esa T en B1 y B2, B3 representan parte de la despolarización, de la repolarización del ventrículo derecho que está modificada por la cantidad de masa. En la hipertrofia ventricular izquierda nos vamos a encontrar que esa cantidad de masa, esa sobrecarga, no está en B1 y B2, B3 porque no es el lugar, no es la parte muscular miocárdica que esté sobrecargada, sino que va a estar bien en la punta del corazón. B4, B5 y B6 van a ser nuestros principales lugares de sobrecarga, que es un gran indicio de los primeros pasos de la hipertrofia ventricular. Nos vamos a encontrar que es un gran, pero realmente gran indicador. Además de
por ejemplo, R's en D1 mayores a 15 milímetros. Y vamos a hacer varias cuentas. Por ejemplo, la R de 1 le tiene que sumar la S de 2, además del índice de Sokolov. Ahora lo vamos a charlar uno por uno. Empecemos a hablar primero con Sokolov. Sokolov dice lo siguiente. Esperen que se me volvió a descargar esto. Sokolov me dice que debería estar... ¿No? ¿Me parece esto mejor? Ya voy, ¿eh? Aquí se me coló. Sí, se coló. Ya está bien. Denme un segundito. Se me reveló el PowerPoint. Cosas que pueden pasar en una clase en vivo. Bien, ya estoy, ¿eh? Esperen que lo cierro porque si no, no me va a dejar seguir. Ahora sí. Vamos a abrirlo de nuevo. Perdonen. Acá está. Bien. Bueno, les contaba, Sokolov va a decir lo siguiente. Voy a contar qué tan profunda es la S de B1 o B2, por elegir cualquiera de las dos, y qué tan alta es la R de B5 y B6. Cuando tengo que elegir cuál voy a elegir, o B1 o B2 o B5 o B6, tienen que elegir la más alta y la más profunda. Es decir, ¿cuál B1 o B2? ¿Cuál tiene la S más profunda? B1, ok. B1 va a ser la S de referencia. Perfecto. La R, B5 o B6. ¿Quién tiene más R? Ok, B5, vamos. B5 va a ser mi R de referencia. Sumando en milímetros cuánto mide una S más cuánto mide la otra R, no debería superar los 35 milímetros. No lo debería hacer. Ese es uno de nuestros principales lugares en los cuales nosotros vamos a plantear esto. ¿Sí? Es como nuestro principal índice. A cualquiera que le preguntan hoy qué hace cardio, se va a ir con el índice de Sokolov. No es la única manera. Tenemos más maneras, algunos un poco más sensibles que otros, para ir encontrando a esta hipertrofia ventricular. Recuerden, cuando ustedes evalúan una onda T que sospechamos por sobrecarga, tiene que ser muy similar a una T positiva normal, ¿sí? Tiene que bajar lentamente y subir rápido. Esta es una onda T que le decimos T por sobrecarga. Está invertida el QRS y es asimétrica. Una de los signos de que estamos frente a una hipertrofia ventricular izquierda. Este es el famoso índice de Sokolov, sumar las S de B1 más la R de B5. Si tiene más de 35 milímetros va a ser positivo o verdadero para Sokolov. Y nos vamos a encontrar que realmente podemos encontrarnos, como hay mayor crecimiento de la masa ventricular izquierda, en vez de la punta del corazón encontrar la R más alta en B5, podemos encontrar la R más alta en B6 por la cantidad de masa. No es igual un parámetro tan puntual para guiarnos, porque si ponen B6 pegado a B5 y B5 pegado a B4 y nos hacen una conexión que no es la correcta, podemos ver que la R de B6 es la más alta y no sería real. ¿Sí? ¿Vieron la cantidad de errores que podemos arrastrar de una mala conexión? No más que eso, ¿eh? Solo una mala conexión podemos arrastrar tantos errores. Bien. Les traje de los 30 y pico de criterios, ¿cuáles son criterios que a mí me parecen relativamente importantes? Por ejemplo, bueno, no tanto. La RB6 más alta que la RB5
esto, ojo que esté correctamente conectado. Si lo conectan ustedes, ¿sí? Va a estar correctamente conectado porque le tengo esa fe, pero fíjense que B6 esté en la línea media del quinto espacio y B5 en la línea anterior axilar en el quinto espacio. Muy atentos a esto. Pero miren algo. Además del índice de Sokolov que ya vimos, también tengo que prestar atención a estas cosas. R de más de 11 milímetros en ABL. Interesante, ¿no? Cuando ABL tiene esas R's tan altas, implica de que hay parte del eje, por culpa de esta cara ventricular, que se están yendo al extremo superior izquierdo. ¿Sí? A ese menos 30 grados que es ABL, es un poquito de decir, hey, ¿qué pasa? Pero miren algo, al mismo tiempo, no solamente voy a ver energía hacia el lado izquierdo, sino que también estoy viendo energía hacia la cara inferior. R de más de 20 milímetros en ABF. Miren cómo van cambiando, cómo el ventrículo izquierdo está tomando todo el eje cardíaco, cómo se está haciendo cargo de un montón de lugares. R de 1 mayores a 15 milímetros, ¿sí? Miren, acabamos de pasar por 90 grados, 0 grados y menos 30 grados. Miren cómo está ocupando todo ese cuadrante inferior izquierdo y parte del superior izquierdo. Está consumiendo una cantidad de estímulo, una cantidad de energía que no tiene nombre. Y otra de las cosas que se pueden hacer es agarrar la onda R de D1, sumarla a la S de 2 y no tendría que dar más de 25. Un nuevo índice, ¿no? Tiene un nombre muy extraño, que nunca me acuerdo el nombre de quien lo escribió, pobre, porque nada, siempre hay que agradecer a quienes hicieron estos índices, estos criterios, pero bueno, estos son parte de los criterios que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Un eje, unas ondas R en una derivación frontal muy ubicado, o sea, muy invadido por ondas R, porque es eso lo que pasa, la parte inferior izquierda está muy invadido por ondas R altas, y nos vamos a encontrar que si hacemos R de 1 más la S de 2, no debería superar los 25 milivolts. ¿Sí? Veamos, hipertrofia ventricular izquierda. De 1, de 2, de 3, RLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Para arrancar, ya vamos a una derivación izquierda y veo una T negativa que va bajando rápidamente, va bajando lentamente y sube rápido. Ya tiene la imagen de T de sobrecarga. Ok, primera imagen. Después dijimos que podíamos sumar, por ejemplo, las R de D1 versus las S de D2. Criterio que no funciona acá. Porque la R de D1 me tengo 15, 16, 17, pero no tengo S en D2. Ok, chao, un criterio que no funciona. Vamos a hacer el índice de Sokolov, ¿les parece? R de 26 milímetros en B6, S de 22 milímetros, 5, 10, 15, 20, 22 milímetros en B1. 26 y 22 tengo 48 milímetros. Miren como Sokolov, que me pedía la onda S de B1 o B2, más la onda R de B5 o B6, no deberían superar a 35 milímetros. Bueno, estoy en 48 milímetros. Imagen de hipertrofia ventricular izquierda sin hablarlo. Evaluemos algo más. A ver, uno de los criterios decía que, por ejemplo, la R de ABF no podía superar los 20. Este no supera. Ok, criterio que no va. La R de D1 no tiene que superar los 15 milivolts. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, estamos bastante limítrofes. ABL no puede superar los 11. Vamos a ABL 5, 10, 15, 16, 17, 18. Bien. ¿Ven cómo esa cantidad de criterios que existen están dadas para que alguno u otro
alguna combinación de ellos sean positivos, que nos dé la seguridad de lo que estamos diciendo. Obviamente con un índice de Sokolov estamos más que completos, pero si encontramos alguno de los otros índices, vamos a decirle, hey, está bien. Miren, realmente, para mí me parece súper interesante cómo invade el eje de 1, 0 grados, de 2, 60 grados. Bueno, de 3 está mucho más derecho, 120 que no está casi invadido. Vamos a sacar a de 3. ABR no está invadido. ABL menos 30 grados. ABF 90 grados. Miren como todo el cuadrante inferior izquierdo y parte del superior se ven aparecidos por tantas ondas R que hay. Es increíble la cantidad de ondas R que hay. Bien, vamos a ver otro caso. Ah, el peor les traje. Soy el mejor de todos. Evaluemos esto. Bien, el primer criterio, la R de 1 y la S de 2 no va a funcionar. No estamos en un ritmo sinusal, obviamente que esto no es un sinusal, estamos presentes de una fibrilación auricular bastante clara. Vamos a evaluar rápidamente si hay hipertrofia ventricular izquierda o no. Miren lo que son estas R's. No hay que hacer ningún índice. ¿Sí? No hay ningún índice apropiado para este caso. Nada. No nos serviría hacer nada acá si ya estamos viendo lo que hay. Ya rápidamente confirmamos que es una hipertrofia ventricular izquierda. Miren la SB1 y B2. Miren lo que es este B1. Tiene una S bastante profunda. Bueno, eso fue hipertrofia ventricular izquierda, derecha, crecimientos auriculares derechos e izquierdos. ¿Sí? No nos vamos a encontrar hipertrofias biventriculares. No va a estar presente en el electro. Les cuento esto. Las hipertrofias que van a estar presentes en el electro son exclusivamente las izquierdas cuando están ambos hipertrofiados. Tengo una miocardiopatía hipertrófica global, ambos ventrículos engrosados y demás. La única que se hace presente en el electro es la izquierda. Es la que más masa ventricular va a llevar. Bien. Saltamos de un tema a otro. Quiero hacer una pequeña introducción para lo que va a ser la clase próxima. Electroinfarto, evolución y localizaciones sería la segunda parte de este tema. Bien. Vamos a tener tenemos que darle mucha atención, ¿sí?, al electro en sí, porque va a ser el estudio que más me muestre el vivo y de una forma rápida y económica lo que va a estar pasando. Bien. No vamos a encontrar que células que estén... sí, perdón que justo Sara preguntó algo. Consulta, ¿cómo se informa el ejemplo de hipertrofia ventricular derecha versus bloqueo? Bien, gracias, Sarita. Les cuento, la diferencia entre encortarnos un bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? Voy a estar presente un bloqueo completo de rama derecha o una hipertrofia ventricular derecha, va a ser primero de que el bloqueo completo de rama derecha la hipertrofia ventricular derecha, estoy hablando con un QRS de tiempo normal, ¿sí? En cambio, el bloqueo completo de rama derecha me va a dar un QRS ancho. Y ahí viene el problema. Si yo estoy en presencia de un bloqueo completo de rama derecha, la cual me va a dar un RR', un R alto en B1, B2 y esas empastadas en B5 y B6, no puedo decir si hay o no hay hipertrofia ventricular derecha. Yo voy a informar al bloqueo completo de rama derecha como lo que veo, porque el QRS es mayor a 0,12 segundos. Si yo tengo las R's altas en B1 y las S profundas en B5, B6, y el QRS está dentro de valores normales hasta 0,10 segundos, yo ahí voy a decir que hay una hipertrofia ventricular derecha. Pero frente a un trastorno en la conducción de los ventrículos, no puedo
hacer la evaluación de tamaño de las cámaras. No lo puedo hacer. Obligadamente tendría que pedirle algún estudio complementario como un ecocardio. Buena pregunta, Sara. ¿Sí? No voy a tener otra opción. Tengo que hacer el versus. Bloqueo completo de rama derecha versus hipertrofia ventricular derecha. Voy a evaluar cuánto mide el QRS. Si el QRS es angosto o menor a 0,10, ok, es hipertrofia ventricular derecha. Si es mayor, esto va a ser un bloqueo de rama derecha y me puede estar enmascarando la hipertrofia. Puede estar haciéndolo, sí. Estoy de acuerdo con que sí. No me deja hacer otro versus, ¿sí? Ahora sí, perdón. Bien. Vamos a esto. Empezamos a hablar de necrosis en el electrocardiograma. ¿Qué problema la necrosis para nosotros al momento de hablar de circuitos de mecanismo de arritmias? Nos vamos a dar cuenta que la necrosis es un gran enemigo en el momento de no solamente encontrar un QRS en el electro va a ser relativamente simple porque en lugares donde sabemos que tiene que haber progresión de este electrocardiograma, de este impulso, no lo hay. Yo sé que mis ventrículos se tienen que despolarizar y tiene que ir moviéndose este impulso a través de los ventrículos. Y si yo tengo un tejido necrosado, no voy a encontrar el movimiento dentro de este ventrículo. Siempre en algún lugar tiene que aparecer alguna onda R. Siempre va a haber. En este caso, ahora lo vamos a ver, pero siempre en algún lugar vamos a encontrar un resagio de impulso. ¿Por qué? Porque si no estaríamos hablando de un corazón que no se contrae. Recuerden, si hay S es porque se está alejando y en algún lugar está. Cuando nosotros hablamos de necrosis, hablamos de una célula que se murió, una célula que se quedó sin oxígeno y que está totalmente necrótica. Es decir, una célula que no es capaz de conducir el estímulo. Ahora vamos, quizás la próxima clase que viene, vamos a charlar de todo el lío que nos puede armar a nosotros una célula necrótica. Pero en primera instancia vamos a evaluar. Entonces, por ejemplo, en este paciente, vemos en las precordiales, no hay R, directamente no aparece, no existe la progresión de R. Miren, los únicos lugares que tengo R es en D3, es decir, a 120 grados, y en ABF a 90 grados. En derivaciones en lugares más derechos. Si yo me pongo a pensar, lo pongo a recordar un poquito, la única derivación un poco derecho que tengo en las precordiales es B1 y hasta ahí nomás. Quizás a este paciente si le hago un B3R y un B4R, vea algún poquito de R, porque es la única zona de este corazón que me quedó funcional. Obviamente que esto es un paciente grave. Este paciente lo más probable es que quizás tolere estar sin consumo de oxígeno, o sea, sin consumo. Tolere estar en un estadio de reposo, pero la clase funcional, el momento de decir, me levanto a caminar o hacer algo, sea un corazón totalmente insuficiente. Obvio, va a estar en insuficiencia cardíaca. Es un estadio bastante grave. Y me va a marcar esta onda. Esta onda que, si se acuerdan, es parecido al nombre del bloqueo completo de rama izquierda, es QS. El QS implica una onda negativa sin onda R y profunda. Una onda totalmente negativa que no me dé ninguna imagen de R se llama QS. ¿Sí? No puede haber no le decimos S y nada más. Como no tiene complejo positivo, es un QS. Este estadio es un estadio ya bastante final, ¿sí? Más que nada porque podríamos llegar a hacer alguna evaluación de si va a ser viable o no este miocardio, es decir, si es recuperable o no por otros estudios secundarios, pero miren, realmente las únicas R's, es decir, el único lugar que es capaz de conducir el estímulo está en D3 y en ABF.
Es decir que yo hoy me atrevería a decir en este caso que lo más probable, y de dos también, que lo único que se esté despolarizando en este paciente, lo único que esté realmente por lo menos contráctil, es el ventrículo derecho, más que nada. Después tiene un infarto totalmente anterior muy grande. ¿Sí? Coronaria izquierda completa, sin duda, porque no solamente tengo las precordiales, sino que me van a contar que D1 y ABL también tienen QS. Un tema lindo de la clase que viene, las caras puntuales que vamos a hablar del corazón. Este es como nuestro peor estadio en el cual nos vamos a encontrar. ¿Sí? Ya está, ya pasó el infarto no se trató, no se reprofundió, no se le volvió a dar oxígeno a esta célula que no quería funcionar, que se quedó sin oxígeno, no le pudimos restablecer el flujo, y ya hacer algo en este momento no tendría motivo. Es decir, ya cuando tengo un paciente que llega y tiene este electro ya con una insuficiencia cardíaca congestiva importante, ya está, ya tuvo el infarto masivo, ya las células murieron, podría evaluar quizás con una cámara gamma, un protocolo de hibernación, a ver si el paciente tenía o no tenía, tiene o no tiene alguna parte del miocardio hibernado, pero la realidad es que no puedo hacer más de esto. ¿Sí? Tendría que ir a estudios complicados, más, no sé si invasivos, pero más caros de la realidad, para intentar ver si algo de todo esto es realmente recuperable. Lo más probable es que no. Bien. Y acá vamos a ver esto es una seminecrosis. Se le tiene también, me gusta la frase, se suele charlar en la jerga como bloqueo perinfarto. ¿Se acuerdan que teníamos esos infartos Q y no Q? Es decir, esos infartos que eran bien con supradesnivel del ST, que iban desde la cara epicárdica hacia lo endocárdico, y teníamos el no Q, que era solo la parte endocárdica. Bueno, este anterior, este QS, está dado por infartos masivos con supradesnivel del ST. Es decir, que se ocluyen la principal zona de la coronaria y deja sin flujo a todo el músculo cardíaco. En cambio, estos no. La oclusión está en la parte más distal o la parte penetrante en el músculo cardíaco de esta coronaria, y todavía tengo una zona epicárdica que todavía está funcionando bien. Es decir, que en la parte de la capilarización es donde ocurrió la zona del infarto. ¿Qué me va a dar esto? QR. Como se pone mayúscula o minúscula, significa que una Q grande y una R grande, o una Q grande y una R chiquita. Vamos a evaluar esto, ¿sí? Miren esto, una Q grande y una R grande. Vamos a ver acá, una Q muy importante y una R. Esto va a ser parte de decir, ¿hay R todavía? Sí, tengo R en ABF, en ABL, hay una chiquitita en D2, en D3, perdón, una grande en D2 y una muy chiquitita en D1. Ok, tengo R, pero tengo presencia de mucha Q. ¿Sí? Hay mucha cantidad de Q. Eso implica que el infarto fue sin elevación del ST, es decir, con infradesnivel del ST, en la zona bien endocárdica. Lo más probable es que la mitad del músculo no logre contraerse y una parte epicárdica sí logre contraerse. ¿Sí? Esto me va a dar a mí también una caída del volumen sistólico muy importante, y si no implico un tratamiento en lo próximo, voy a terminar de perder esta parte epicárdica. Pero no es de mal pronóstico. Implica que está bien, llegué tarde, se infartó, pero hay parte del músculo cardíaco que todavía es viable y es rescatable. Interesante esto, porque estos pacientes no lo vamos a tener corriendo
todos los días por la mañana, pero pueden llevar una condición de vida bastante normal. Bueno, hasta acá vamos a llegar el día de hoy, si no es un montón para todos. Espero que hasta acá venimos bien. Esperen que vuelvo acá. Espero que les esté gustando la clase. Espero que se sientan cómodos con el ritmo. Y nada, gracias de nuevo por haberse sumado otro sábado más. Si tienen alguna duda, por supuesto, me encantó esa duda, Sara, estuvo muy bien planteada. Si tienen alguna duda más, háganla tranquilos, acá estoy. Y si no, saben, me pueden mandar un mensaje y charlamos los casos y demás por WhatsApp, ¿sí? Gracias por haberse sumado, espero que tengan un hermoso fin de semana y los veo el sábado que viene, ¿sí? Pásenla lindo, linda semana. Chau, chau.